Bueno, pues vamos a seguir con la historia que tenemos hasta encontrar la ley de la gravitación universal. Hoy vamos a hablar de dos personajes más, pero sobre todo de uno de los científicos más interesantes de todo este periodo, que se llama Johannes Kepler, un hombre extraordinario. Kepler era alemán. Y vamos a ir mezclando su historia con un señor que se llamaba Tycho Brahe, que era danés. Bueno, ahora os enseñaré dónde nació y esas cosas. A ver. Aquí en amarillo tengo el mapa de Alemania. Kepler nació aproximadamente aquí, en una localidad que se llama Weil der Stadt. Y Tycho, que es como le llamaremos normalmente a Tycho Brahe, los daneses dicen Tycho Brahe. Bueno, Tycho, vamos a llamarle Tycho. Nació aquí, que esto entonces, hoy en día es Suecia, pero entonces pertenecía a la corona de Dinamarca, que es este país actualmente aquí, que os he pintado. Aquí hay islas y tal, y aquí está Copenhague, que es la capital, que es una isla. Ya os enseñaré aquí una cosa que hay aquí. Bueno, vamos a mezclar la historia de estas dos personas, pero para que os hagáis una idea, he dibujado aquí más o menos el tiempo. Esta línea es la vida de Galileo. Galileo nace en 1664 y muere en... Perdón, 1564 y muere en 1642. Galileo nace en 1564 y muere en 1642. Bueno, Kepler nace después, es más joven que Galileo, pero muere antes, tiene una vida más corta. Kepler nace en 1571 y muere en 1630, por tanto Galileo y Kepler son contemporáneos. De hecho, se mandaron cartas, se tiene constancia de al menos dos cartas que mandaron entre los dos, se respetaban mutuamente. Y Kepler, que como os digo es el alemán, y el danés es el más joven de todos, nació en 1546 y murió en 1601, ahora os contaré cómo. Bueno, ya hemos hablado de Galileo, ahora vamos a hablar de estas dos personas, de Tycho y de Kepler, pero sobre todo de Kepler. La persona importante en esta historia es Johannes Kepler. Como os digo, Kepler nace aquí en Weil der Stadt y Tycho nace aquí, que es en un castillo, era una persona noble, mientras que Kepler era una persona muy humilde. Kepler nace el 27 de diciembre de 1571. Recordad que el 28 de diciembre es el día que hay que felicitar a todos los terraplanistas, que hay que felicitarles a todos por su día y darles a todos un abracito y quererlos mucho. Aquí está muy cerca de Stuttgart, una ciudad muy grande aquí que se llama Stuttgart. Su padre era mercenario, se marchó cuando Kepler tenía 5 años y ya no regresó. Probablemente, es muy probable que su padre muriera aquí en Holanda. Cuando los holandeses estaban intentando independizarse de España, el padre de Kepler, que era alemán, luchaba a favor, por dinero, de Holanda. Y probablemente luchando contra los españoles el padre de Kepler morirá. Cuando Kepler tiene 5 años. Kepler no lo recuerda. Lo que sí recuerda Kepler es que en 1577, recuerda que Kepler nació el 27 de diciembre, pues en 1577 un cometa cruzó Europa y su madre le cogió de la mano y le llevó fuera de la ciudad a una colina para verlo, y eso a Kepler le dejó profundamente, muy impresionado, le produjo una enorme impresión y fue una enorme experiencia para él, nunca lo pudo olvidar. A los 9 años, un poquito más tarde,
observó un eclipse de luna y Kepler igual quedó muy impresionado, sobre todo del tono rojizo. Él cuenta del tono rojizo que adquirió la luna. Lamentablemente, otro virus, que es en este caso el de la viruela, le atacó siendo pequeño y le estropeó la vista, y eso le mermó mucho su capacidad. Siempre tuvo una salud muy delicada, pero le mermó mucho la vista para la hora de hacer cálculos. Eso le tuvo toda la vida, eso fue para él un hándicap. Lo que no era para un hándicap para él eran las matemáticas, era un portento, desde muy pequeño, era un portento con las matemáticas. La Kepler, su madre tenía una pequeña hospedería en su pueblo, y desde pequeño Kepler ya atormentaba a los viajeros con problemas matemáticos. Tenía unas capacidades brutales para las matemáticas. Además, él desde la guardilla de la casa de su madre se subía todas las noches para mirar con un pequeño compás y medir la posición de Venus y también la de Marte. Le interesaba mucho la posición de los planetas, siempre los miraba con mucha curiosidad. Esta es la casa donde vivía su madre, y esa es la guardilla en la que el pequeño Kepler se asomaba cada noche a mirar los planetas. Hoy en día eso es un museo, y como veis, eso esta es su casa natal. Kepler se va a un seminario. Recordad que en aquellos momentos había triunfado en Europa la Reforma Protestante. Alemania se había vuelto protestante con luterana, y Kepler va a un seminario luterano con la idea de convertirse pues en un religioso, en una persona de la iglesia protestante luterana. Lo que pasa es que él allí fue muy infeliz. Él realmente lo pasó muy mal. ¿Por qué? Porque Kepler enseguida, él creía él era profundamente religioso, era una persona muy creyente. En aquellos años, pues la religión era absolutamente el todo en la Europa. Pero él creía en un Dios matemático, en un Dios geómetra. O sea, él creía que Dios debía de haber construido los cielos con la elegancia de la geometría. O sea, él, en aquellos años esto era una idea muy revolucionaria, porque en aquellos años la gente pues creía en Dios y punto. O sea, tú no cuestionabas cómo Dios había hecho el universo, porque no era tu trabajo. Tu trabajo era creer en Dios y ya está, ¿no? Y obedecer. Tú no te hacías una idea de cómo estará creado los cielos. Por eso en aquellos momentos esta idea de Kepler fue muy revolucionaria. Él no creía en la fe, él no creía ciegamente en Dios. Dios lo ha creado y tú pues te lo crees y catapum chimpum, no te cuestiones, no. Al revés, Kepler se cuestionaba, él creía que Dios era un arquitecto que había hecho los cielos con la geometría. Él creía que allí, que en los cielos estaban los números, estaba hecho con números. Y él estaba maravillado con eso, ¿no? Pero ya os digo que pues, el resto de la gente no se cuestionaba eso. Dios es Dios y tú eres tú y punto, ¿no? Es lo que se llama fe. Entonces, en ese seminario protestante donde fue Kepler, pues su trabajo era rezar y rezar y rezar. Entonces él fue allí tremendamente infeliz, porque él era muy inquieto para las matemáticas. Sus inquietudes no pasaban por estar allí rezando todo el santo día. Consiguió salir de allí y allí acabó, él lo dice así, que afortunadamente para él acabó su carrera religiosa. Y entonces se marcha a estudiar a la Universidad de Tubinga, que estaba muy cerca de su pueblo. Tubinga está aquí, es una ciudad universitaria que está aproximadamente aquí, muy cerquita de su pueblo. Muy cerquita son 40 o 50 kilómetros, estaba muy cerquita, era una ciudad universitaria que en aquellos momentos ya era reconocida. Por cierto, aquí Berlín está aquí muy lejos, en fin, creo que se ve el mapa. Bueno, entonces Kepler se va en
1589 a estudiar a Tubinga. Hoy se escribe Tübingen. Bueno. Y eso para él le supone un soplo de aire fresco, porque allí conoce a Michael Meslin, que iba a ser el que Kepler considera su maestro. Michael Meslin era un profesor que enseñaba matemáticas en Tubinga y enseñaba astronomía. El caso es que la opinión oficial en aquellos años era el universo geocéntrico de Aristóteles, que era lo que se enseñaba. Los alumnos iban a Tubinga a aprender esto, geocentrismo de Aristóteles. Esta era la versión oficial que tenía la universidad. En secreto, y solo a los mejores estudiantes, se enseñaba a Copérnico, el modelo heliocéntrico. Copérnico, pues recordad que era el monje polaco que lo que hace es cuestionarse el modelo de Ptolomeo, ¿no? Entonces, Copérnico coge y dice, no, esto no puede ser así, y empieza otra vez de cero, rescatando el heliocentrismo. Bueno, realmente Kepler queda maravillado con el universo de Copérnico. Él queda maravillado con el universo con el modelo heliocéntrico, y a partir de ahora Kepler le encuentra una razón a su vida. Kepler va a demostrar matemáticamente que esto es correcto. En ese momento Kepler encuentra una razón para vivir. Os he dicho que Meslin enseñaba en secreto y solo a los mejores alumnos el modelo de Copérnico. Kepler no era de los mejores alumnos en aquellos años. Kepler, con 22 años, probablemente era el mejor matemático que había en Europa. Kepler era un matemático portentoso, un auténtico fiera con las matemáticas. Entonces él ya había encontrado una razón de ser. El caso es que desde 1594, que termina de Tubinga, él está en Tubinga desde 1589 hasta 1594, termina, y desde 1594 le ofrecen enseñar matemáticas en una localidad de Austria que se llama Graz. Se marcha a Graz, está aquí. Esto es Austria, aproximadamente esto. Graz está sobre aquí, más o menos. Y se va allí a estudiar, a dar clases de matemáticas a Graz. Bueno, un día estando en Graz, estaba dando clases de matemáticas, el propio Kepler afirma que le viene una especie de revelación. Kepler le viene, en lo que él cuenta es una especie de revelación divina, en la que él está jugando con las formas, con unos poliedros, que es el tetraedro. El tetraedro es una pirámide, pero de base triangular, ¿vale? Es como si fuera una pirámide de Egipto, pero en vez de tener la base cuadrada, tiene la base triangular. Tetraedros está jugando con octaedros, que es así, que son como si fueran dos pirámides de las de Egipto, o sea, de las de base cuadrada, acopladas una arriba y otra abajo. Estaba jugando con icosaedros y tal, y dice, ¡ay, va! Realmente tiene una revelación que es meter círculos dentro de tetraedros, octaedros dentro de círculos, dentro de todo, es ir como si fuera una muñeca rusa,
de esas muñecas que son que se va metiendo una muñeca dentro de otra, una muñeca dentro de otra, una muñeca dentro de otra, algo así, pero es en un círculo un tetraedro, y dentro del tetraedro un icosaedro, y dentro del icosaedro un octaedro, y así. Y él pensaba que una cosa metida en otra iba a coincidir con las distancias de Sol a Mercurio, a Venus, hasta nosotros, a Marte, así. O sea que las distancias de las órbitas iban a coincidir con un poliedro metido dentro de otro. Él dice que tiene esa revelación divina y se pasa trabajando en eso toda la vida. Bueno, esa teoría es falsa, no se comprobó mucho después y se comprobó como un error. A pesar de eso, Kepler siguió trabajando. Pero eso no es importante porque realmente, aunque su modelo fue erróneo, su modelo esto de meter unos poliedros dentro de otros fue erróneo, pero aportó nuevas ideas. Sí que, aunque esto fue erróneo, sí que Kepler encontró cómo está construido el universo. Ya lo veremos. Mientras estamos con Kepler, lo dejamos aquí en Graz en 1591, perdón, en 1594. Vamos a hablar del otro científico que os he dicho que se llama Tycho. Tycho, que era danés, es un hombre que había nacido en un castillo en Dinamarca. Era un hombre que pertenecía a la nobleza, había nacido aquí cuando Suecia era Dinamarca, pertenecía al reino de Dinamarca y resulta que el rey de Dinamarca nombra a Tycho astrónomo real y Tycho se dedica a hacer mediciones muy exactas de los planetas. ¿Por qué? Porque el rey de Dinamarca le da todos los recursos, le pone a Tycho todos los recursos que están a su disposición, incluso le regala una isla aquí para que Tycho se instale con todo su equipo y nadie le moleste. Le regala una isla que se llama la isla de, hoy en día se conoce como la isla de Haven. Hoy en día esta isla pertenece a Suecia, pero en aquel momento era una isla de Dinamarca. Entonces, el rey de Dinamarca, como digo, le da a Tycho todos los medios de la corona, le proporciona todos los medios y Tycho se va allí un montón de años, desde 1576, es decir, desde que Kepler tiene 5 años, no se conocían, claro, hasta 1596, desde que más o menos Kepler pues llevaba ya solamente unos poquitos años estando llevaba 2 años estando en Graz, ¿vale? O sea, pasa un montón de años aquí en esta isla midiendo con una enorme exactitud todos los movimientos de los planetas. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene una enorme exactitud? Porque Tycho construye unos aparatos astronómicos que se llaman sextantes, unas brújulas. Bueno, los sextantes son enormes. Llegar a esta isla es muy complicado porque hay que coger un barco, un ferry y tal, es muy difícil, pero el sitio queda ya muy poco de lo que había allí entonces. Pero sí que se conservan sextantes que son de 6 y de 7 metros, o sea, enormes, con una precisión muy grande. Toda clase de aparatos astronómicos para medir con una precisión muy, muy, muy grande los movimientos planetarios. Es decir, Tycho se convierte en un afortunado porque Tycho tiene los datos más precisos de los movimientos de los planetas. Un saludito para los que piensen que los planetas se llaman así porque son planos. Claro, que un planeta, si como se llama planeta, pues es porque es plano. Si no, pues se llamaría pues redondeta. Un abracito que cumplen, recuerdo, su día el 28 de diciembre. Entonces, y cuando os digan, todas las opiniones hay que valen igual, no. Tycho se convierte en un
en un hombre que tiene a su disposición un montón de datos absolutamente precisos de cómo se mueve Venus, de cómo se mueve Marte, de cómo se mueven los planetas que se podían ver, porque mide con mucha precisión. La cosa es que Tycho se pasa, pues eso, 23 años en esta isla y resulta que el rey Federico, que era su mentor, el hombre que le había patrocinado, que le había puesto todos los datos de la corona danesa a su disposición, se muere y sube al trono el rey Cristian IV, que aborrecía profundamente a Tycho. O sea, se muere un rey que proporciona a Tycho todo lo que le pide y sube al trono otro que aborrecía con toda su fuerza a Tycho. Y Tycho se tiene que ir de la isla de Haven, aquí, hasta... se tiene que ir, pero tiene suerte porque le ofrece, en este caso, el rey de lo que entonces era Bohemia, bueno, en Praga. ¿Qué es esto? Esto es hoy en día la República Checa. Esto aproximadamente. Lo que está en azul. Y esto de aquí es Praga, la República Checa. Bueno, pues el Rudolf II, que es el rey de Bohemia, le ofrece un puesto de trabajo a Tycho y Tycho se va aquí a Praga, se cruza Europa, para ser el astrónomo real del rey Rudolf II. Bueno, y eso ocurre en 1596. Para recopilar, mientras Tycho está en la isla de Dinamarca tomando datos, Kepler está primero en el seminario, luego en el... Bueno, primero es un niño porque aquí tenía 5 años. Luego Kepler está en el seminario y luego está en la Universidad de Tubinga con Michael Meslin y luego está en Graz. O sea, todos estos años son lo que le dan a Kepler. Kepler estuvo en Graz desde el 94, en 1594. O sea que, bueno, pues resulta que Tycho se va a Praga y Kepler en Austria no está demasiado contento. Se tienen noticias de una primera carta entre Kepler y Galileo en más o menos 1597. Aquí Galileo y Kepler mantienen una primera carta. Quiero recordar que fue en 1610 cuando Galileo mira con el telescopio a los planetas, por tanto estaba todavía muy lejos de ocurrir. Galileo era un copernicano convencido y Kepler también. Entre ellos, cuando se hablan medio en secreto, medio en clave, y se dicen algo así como: me alegro de conocer un colega que es consciente de, entre comillas, nuestra verdad. Esa nuestra verdad era el modelo copernicano, porque todavía en aquel año, en 1597, Copérnico era objeto de burla. Copérnico llevaba muchos años muerto, pero Copérnico era todavía objeto de burla. Y aún faltaban 12 años para que Galileo mirara, por ejemplo, y viera las fases de Venus, que, como os dije el otro día en un correo, consiguió demostrar, pues, una prueba importante de que el modelo bueno es el de Copérnico, el heliocéntrico. ¿Vale? Bueno, pues resulta que aquí ocurre un acontecimiento que los iba a juntar a Kepler y a Tycho. Un año después de la primera carta, en 1598, resulta que, quiero recordar que en 1598 Kepler estaba aquí dando clases de matemáticas en un seminario
y Tycho estaba aquí, que había venido obligatoriamente expulsado de, de, de su isla, que era su, aquí era su, prácticamente su, era suya. Entonces, resulta que en Austria sube al poder un archiduque que resulta que es católico. El archiduque, que no me acuerdo, vamos, no me acuerdo, no sé quién fue, pero resulta que subió al poder un archiduque que era católico. Recordad que aquí había una ola de protestantismo de luterano muy importante, entonces claro, llega el archiduque a Austria y dice algo así como que prefiere quemar Austria, prefiere no dejar piedra sobre piedra que gobernar a un grupo de protestantes. Y les insulta, ¿no? Entonces, se prohibieron los libros heréticos, se prohibió todo lo que fuera, lo que no fuera la Biblia y tal. Y Kepler era luterano, Kepler era luterano. Él creía en Dios a su manera, pero él era luterano. Entonces, tenía dos opciones, o quedarse allí, convertirse al catolicismo y pagar un montón de dinero, o largarse. Porque, como os digo, el archiduque este pues había dicho que todos los protestantes o se largaban, o por las buenas o se largaban por las malas, no había otra cosa. Entonces, Kepler, que nunca fue una persona que se cambiara de chaqueta, ni nunca fue un hipócrita, pues decidió largarse. Así que fue el primero de una serie de muchos exilios, principalmente por fanatismo religioso, otras veces por enfermedad, pero iba a ser la primera vez que el pobre Kepler, nuestro héroe, se convertirá en un refugiado. Entonces fue el primer exilio y Kepler, recordad que se había marcado un propósito en su vida. Kepler respiraba solo para demostrar que Copérnico tenía razón. Era el único motor que tenía en su vida. Kepler dice, necesito datos. ¿Quién los tiene? Tycho. ¿No? Tycho tiene los datos. Entonces Kepler dice, pues allá que me voy. Entonces, en una fecha que es muy fácil de recordar, el 1 de enero de 1600, Kepler se va de Austria en dirección a Praga. ¿Por qué? Bueno, pues eso, porque todo este tipo de políticas religiosas le obligan. Y es la primera vez que se encuentran estos dos. Ahí se conocen Kepler y Tycho, ¿vale? Kepler llega a Praga y esperaba encontrar un ambiente académico en el que reinaran los debates sobre matemáticas, los debates sobre astronomía, el trabajo académico, la resolución de problemas, y se encuentra allí algo así poco menos que un circo. Tycho había convertido Praga en... Él se había convertido prácticamente en una especie de... había hecho allí una corte para él. Un tipo que vivía por y para la juerga, por y para la diversión. Tycho se había peleado en su juventud por una cuestión matemática con otra persona y se peleó con una espada y en la espada perdió la nariz, le cortaron la nariz. Entonces, Tycho tenía una nariz de oro para colocarse en el lugar en el que le faltaba su nariz de verdad, porque se la había perdido en una discusión matemática. Bueno, aquello era un circo y Kepler no es que le importase, pero él se esperaba otra cosa. Kepler era un académico. Kepler era un hombre que como os digo, era un amante de la geometría, un amante de las matemáticas y solamente pensaba por y para las matemáticas. Él se levantaba cada mañana con el rigor del trabajo. Él solamente pensaba en dedicarse a los cálculos. Y ahí empieza una relación de amor-odio entre Kepler y Tycho. Ahí va a empezar un tira y afloja entre Tycho y Kepler. Una cosa rarísima.
una cosa, ahí se va a dar una cosa a la misma, que si te digo, que si me dices, que si no sé qué. Kepler a veces emborrachaba a Tycho para obligarle a que Tycho, en medio de una borrachera, le dijera datos sobre la órbita de Marte. Y a veces lo consiguió, a veces Tycho soltaba así una triangulación de un planeta, soltaba un semieje de una órbita, iba soltando datos y el pobre Kepler los iba apuntando, pero nada sustancioso. Se enfadaron, se reconciliaron, en fin. Claro, ¿qué pasa? Que Kepler le pedía los datos a Tycho y Tycho por el otro lado decía, vamos a ver, es el trabajo de mi vida, va a llegar este tío que es un portento con las matemáticas y va a coger mi trabajo y él va a pasar a la gloria. Y va a pasar a la gloria con mi trabajo, ¿y yo qué? Entonces aquí se había juntado una cosa muy complicada, que es que Tycho tenía los datos y Kepler la habilidad con las... O sea, el saber amasarlos. Pero necesitaban ponerse de acuerdo. O sea, Kepler necesitaba los datos de Tycho para juntarse y amasarlos. No había otra situación. Pero Tycho, por eso, Tycho recela y le dice, no, te voy a dar mi trabajo porque tú con mi trabajo te vas a pasar a la historia y yo qué, no. Lo que pasa es que de repente una noche comilona una tras otra, juerga, una detrás de otra, a Tycho eso le pasó factura y de repente me parece que es en octubre, sí, en octubre de 1601, o sea, año y 10 meses después de conocerse, ¿eh? Tycho, en medio de una especie de... en su lecho de muerte le da algo le pasa, no se sabe muy bien qué, pero algo le pasa, no se sabe si fue por los excesos de etílicos o por la vida tan mala que estaba llevando. En medio de algún pues se pone enfermo y en su lecho de muerte empieza a delirar como un loco. Empieza a decir datos de las órbitas, empieza no sé qué, y sobre todo se da cuenta de que en parte pues ha malgastado su vida, que podía haberse dedicado con los datos a hacer algo más importante y se ha pasado los últimos años de farranda. Entonces empieza a gritar, haced que mi vida merezca la pena, haced que mi vida merezca la pena, y lo empieza a repetir una vez como otra. Haced que mi vida haya merecido la pena. Y Kepler está allí. Kepler está allí a ver si se puede llevar los papeles. Si vais a Praga, la Plaza Vieja es uno de los lugares más bonitos de Europa. Seguro, hay un reloj astronómico precioso y justo enfrente hay una iglesia que es donde está enterrado, dentro está enterrado Tycho, al lado de una bandera de Dinamarca que es su país, pero está enterrado en Praga. Está justo en una iglesia que enfrente de la Plaza Vieja. Si vais por allí, pasarás a saludarle al viejo. Kepler va al testamento de Tycho, que era un hombre muy rico, y allí se presentan todos los herederos y se presenta Kepler. Los herederos de Tycho le miran, usted quién es y tal. Kepler solamente había ido, no había ido por dinero, había ido solamente a por aquella montaña tan enorme de datos y datos y datos y datos y datos que tenía Tycho. Al final no se sabe muy bien si los herederos cogieron los datos y dijeron, bueno, pues mire, sí, tome usted. Miraron aquel montón de papeles, vieron números y dijeron, ¿esto es lo que quiere usted? Bueno, pues ahora coja usted esto y lárguese. O bien que Kepler directamente le empezaron a poner pegas y tal y directamente Kepler se hartó y los robó. El caso no se sabe muy bien, pero el caso es que sea como fuere, Kepler se hizo con los datos de la órbita de Marte. Y en ese momento Kepler se dispuso a enfrentarse al enorme y grandioso problema, a luchar en la madre de todas las batallas a las que un matemático se podría enfrentar, que era él contra Marte. Ese era un problema complicadísimo que Kepler empezó a desmenuzar por partes, fue atacándolo por aquí, por allá, empezó a construir pequeños problemas a partir de ahí y poco a poco empezó a desmenuzar y a liberar la madre de todas las batallas. Octubre de 1601.
El resultado de esa batalla, en la que Kepler salió vencedor, lo veremos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo os explicaré qué ocurrió cuando Kepler encontró algo que no se esperaba. Pero sí que quiero que como ejercicio busquéis su pueblo natal, que se llama Weidelstadt. En el centro de la plaza de su pueblo hay una estatua de Kepler, claro. Y quiero que busquéis qué lleva Kepler en la mano, si no me acuerdo mal, en la mano derecha. Kepler en la mano derecha lleva algo, sostiene algo, y quiero que me digáis qué y dónde lo habéis visto antes. Antes de ahí, ¿dónde lo habéis visto? Como curiosidad, su pueblo donde nació, no fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1945, cuando los americanos, recordad que en la Segunda Guerra Mundial los americanos se lanzaron en Normandía, en las playas de Normandía, y fueron reconquistando todo esto, también desde el sur de Italia, fueron reconquistando, y cuando llegaron aquí al pueblo de Kepler, no lo bombardearon, por respeto al haber sido la localidad que vio nacer a este formidable físico. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos venían por aquí, los americanos, franceses e ingleses venían por aquí, principalmente los americanos y los ingleses, y al final se encontraron en Berlín, pero al pueblo de Kepler, que está aquí, llegaron las tropas que se habían lanzado en Normandía. Y no lo bombardearon, no cayó ni una sola bomba en ese pueblo por respeto a un físico de la talla universal de Johannes Kepler. El próximo día os contaré lo que se encontró, la sorpresa que se llevó cuando vio la órbita de Marte. Un saludo y cuidaros. Chao.